Tamaño y localización viene a ser este capítulo. Entonces, el 3.1, tamaño. Se denomina tamaño del proyecto a la magnitud o capacidad de producción de bienes o servicios en un determinado tiempo. Sí. Siempre nosotros vamos a manejar para la evaluación de nuestro proyecto en base a un año. Por eso vamos a definir la cantidad de bienes o servicios que van a ustedes plantear en su proyecto en base a un año. Obviamente van a decir, ¿no? ¿Cuánto vamos, si es que es de producción, cuánto vamos a producir diarios por los días hábiles que son de repente 5 a viernes, o si es sábado, incluyendo lo de los sábados, y en base a eso multiplicamos por los 52 semanas, ¿no? Entonces podemos de esa forma definirlo de la forma más fácil. O algunos seguro dirán, no, nosotros vamos a vender esta cantidad o vamos a producir esta cantidad por mes. Ah, bueno, si es por mes esa cantidad lo multiplican por 12, igual van a decir, esta es la capacidad que vamos a formular en nuestro proyecto. Bien, dice, la importancia de definir el tamaño se manifiesta en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se calculan, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? O sea, lo más saltante, repito, es primero la demanda, ¿no? Una vez definido que haya una demanda insatisfecha, vamos a ver el tamaño que vamos a definir tiene que tener una incidencia en el nivel de inversiones y costos. O sea, tenemos que ver cuánto va a costar, cuánto va a ser la inversión, y por lo tanto vamos a ver si hay o no hay rentabilidad con ese tamaño, porque podríamos fomentar una inversión de un proyecto y de repente no es rentable, porque hemos escogido un tamaño o una capacidad de producción pequeña. Entonces vamos a tener que elevar un poquito más la cantidad de producción. Entonces vamos a encontrar cuál sería lo ideal, ¿no? Porque eso es importante. Pero siempre y cuando que no se pase la demanda insatisfecha. Ojo, si nos pasamos la demanda insatisfecha, tenemos alto riesgo de fracasar. ¿Correcto? Bien. Además, determinará el nivel de operación que permitirá estimar los ingresos por venta. Bien. Entonces, si nosotros sabemos cuánto va a ser la cantidad que vamos a producir, entonces también podemos saber cuánto va a ser el ingreso. Obviamente, si sabemos que vamos a producir 100 y que cada producto vale 10, obviamente nuestro ingreso va a ser 1000, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, conociendo nuestros ingresos y conociendo nuestros egresos, vamos a ver si hay rentabilidad, ¿no? Entonces, también es importante, además de la demanda, saber cómo es. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es hacer tentativamente cuánto podría ser la capacidad de producción de los proyectos que ustedes están realizando, y luego más adelante analizaremos si es rentable o no es rentable con esa cantidad. Entonces, seguramente si no es rentable, entonces tendríamos que modificar todo el tamaño de capacidad y poder ir avanzando hasta alcanzar la demanda insatisfecha, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tenemos como referencia principal de lo que es el tamaño. Bien, ¿qué factores determinan o condicionan el tamaño óptimo de la planta? Bueno, los que condicionan directamente cuánto debe ser el tamaño es principalmente la demanda del producto. Otro condicionante, o sea, te condiciona, no es que si quieres lo puedes considerar o no, no necesariamente tienes que considerar ese rubro, y en este caso la demanda, tienes que sí o sí considerar que hay demanda insatisfecha, porque si
no hay demanda insatisfecha y sacas el producto, no vas a poder vender. Bien, entonces por eso es condicionante la demanda. Otro condicionante también es la materia prima, ¿no? Porque si no hay materia prima suficiente para el tamaño que hemos previsto, entonces puede nuestro proyecto caerse, ¿no? Otro condicionante es la disponibilidad de tecnología, ¿no? A veces podríamos de repente decir, vamos a implementar, por ejemplo, yo por lo menos en algún momento, si llego a ser candidato de la universidad, pienso implementar una clínica y pienso implementar servicios, por ejemplo, de ADN y así un poco sofisticados. Entonces, y determinar ADN, eh, determinar algunos nanoelementos de algunos productos. Entonces, pero para eso se requiere de tecnología, de alta tecnología. Entonces, hay que ver si existe o no equipos, maquinarias disponibles acá en nuestro país o en el mundo, ¿no? Para poder implementar esto, ¿no? Y otro tema también condicionante, mira, son condicionantes lo que hemos visto, la demanda, la disponibilidad de materia prima, la disponibilidad de tecnología y equipos y la disponibilidad financiera. O sea, podríamos soñar en grande, pero ¿hay presupuesto para ello? ¿Tenemos presupuesto? ¿Es probable que podemos implementar con nuestros propios recursos o el banco nos podrá dar financiamiento para esto? Entonces, estos son los temas que hay que tener en consideración. Entonces, ahí son los considerantes directos. Y hay otros factores también como la estrategia comercial, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos una estrategia comercial para poder comercializar nuestro producto, porque podríamos producir y de repente no tenemos una estrategia comercial y se nos queda el producto, ¿no? Generalmente, yo por ejemplo, hace unos días me contacté con un amigo personal de colegio y todo, y me dijo que estaban instalando cerca de 80 hectáreas de palta Hans, ¿no? Entonces, yo le digo, qué bien, y ya tienen una producción todavía, me dice, ¿ya saben cuánto van a producir? Sí, tenemos idea. Y ya saben, y si nosotros vemos, pues no, a veces nos ilusionamos, ¿no? Vemos en el mercado, por ejemplo, nos vamos a Totos y vemos que la palta Hans pues está entre 5 o 6 soles el kilo, entonces uno se emociona, ¿no? Y realmente cuando ya tienes tu producción, a veces no hay quien te compre, ¿no? Entonces terminas vendiéndolo por debajo de su costo. Entonces, se tiene que también tener una estrategia comercial. Entonces, yo un poco le recomendaba, ¿no? Sabes de que hay muchas empresas que esto va un poco con el tema financiero también y va con la estrategia también. Hay grandes empresas, por ejemplo, que eso es un modelo de producción que se desarrolla en algunas partes del mundo y en Brasil muy generalizado, es de la siguiente forma. Por ejemplo, el inversionista tiene su capacidad de producción, digamos, de 50.000 hectáreas de palma, ¿no? De producción de 50.000 hectáreas de palma. Pero ¿qué hace? Ellos invierten solamente 25.000 hectáreas. Y los otros 25.000 hectáreas lo organizan a todos los productores que tienen sus terrenos, le dicen, nosotros te damos tecnología, te vamos a apoyar para tu siembra, para tu cosecha, pero me vendes a mí y yo te pago un precio definido. Por ejemplo, esa es una estrategia comercial, ¿no? Entonces con eso el productor ya tiene garantizado dónde lo va a vender, porque obviamente se hace un contrato, ¿no? No es que simplemente es de palabra, ¿no? Es un convenio, es un contrato por escrito, de manera de que tú no vayas a invertir y después no tengas a quién vender, ¿no? Entonces esa es una forma de estrategia comercial. Ahora, en el tema organización,
o el tema de gestión, como lo podría más bien yo llamarlo. ¿Qué pasa? En el tema de gestión también, pero son factores no condicionantes, ¿no? En algunos casos podría darse. En el tema de organización, si nosotros consideramos, por ejemplo, mano de obra especializada, ¿no? Como decía, por ejemplo, yo, ¿no? Si yo fuera, eh, seguramente autoridad de nuestra universidad podría implementar con equipos, como decía, de nanotecnología, para poder dar servicio a nuestra comunidad, ya sea para sus productos o para otros fines. Entonces, si hablamos de nanotecnología, estamos hablando de especialistas que tendríamos que traer para que nos transfiera la tecnología y, y obviamente entonces estamos hablando de personas especializadas, de personas, no estoy hablando de equipos en este momento, porque de equipos hemos hablado en el tema de tecnología, pero cuando hablamos de organización hablamos de personas, ¿no? Pues, de especialistas. Entonces, si hay o no hay, ¿no? Entonces, un poco como, no es un condicionante, pero es un factor también determinante, porque si no hay, tampoco, si no hay, también hay que tener cuidado y no traerlo, ¿no? Bien, y luego la localización. Ya la localización tiene su propio acápite, pero sin embargo, cuando hablamos es importante también, ¿no? O sea, ni modo, por ejemplo, pues que implementemos una fábrica de congeladoras en el Polo Norte, ¿no? ¿Cierto? O de repente implementemos o alguien se motiva y genere equipos de calefacción para las casas acá en Pucallpa, ¿no? Sabiendo que pues con la temperatura ambiental que tenemos ya no requiere calefacción, ¿no? Entonces, esas cosas va a depender del lugar donde estamos instalando nuestro proyecto. Bien, vamos pasando un poquito más. Bien, la determinación del tamaño. Entre los factores que determinan el tamaño de un proyecto se encuentra una gran cantidad de variables, tales como la demanda. Ya hemos hablado de la demanda, ¿no? Pero más adelante vamos a volver a hablar. Disponibilidad de tecnología, disponibilidad financiera, disponibilidad de materiales e insumos, estrategia comercial y otros, ¿no? La cantidad de demanda proyectada es quizás el factor condicionante más importante del tamaño. O sea, la demanda es el que definitivamente es el que condiciona cuánto debe ser el tamaño de un proyecto. Aunque este no necesariamente deberá definirse en función de un crecimiento esperado del mercado, ya que como se verá más adelante, el nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas. Ya entonces, ¿qué significa esto en cristiano, no? Cuando hablamos de crecimiento de mercado, es que estamos hablando de que la demanda insatisfecha va a ir creciendo. Entonces, a medida que vayan pasando los años, ¿no? Y eso no significa, pues, si la demanda hay una disponibilidad del 100%, nosotros entramos al 80%, no necesariamente, pues, copar el 100% significa el óptimo, ¿no? Porque, eso maximice las ventas, porque recuerden algo también, ¿no? No olviden que si hay mayor oferta, cae la demanda. O sea, eh, entonces, ¿qué sucede? Los precios caen, ¿no? Entonces, cuando escasea el producto, ustedes saben que el precio se eleva. Entonces la rentabilidad mejora. Pero si producimos bastante, entonces, ¿qué significa? Significa que nuestro producto va, podría caer de precio, ¿no? Lo ideal sería que la capacidad de producción sea inferior a la demanda. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Como decía, si hay una disponibilidad del 100%, sea pues nuestra capacidad de producción al 80%, ¿no? O en su defecto igual a la demanda, siendo muy riesgoso la capacidad de producción superior. O sea, es totalmente riesgoso pues tener un tamaño mayor a la demanda, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir al final. Bien.
Ya, ahora sí vamos a ver el tamaño según la disponibilidad de tecnología. O sea, según la demanda ya está claro, ¿no es cierto? Ahora, según la disponibilidad de tecnología, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestro proyecto, estamos pensando en disponer de una tecnología como, por ejemplo, en este caso, si nuestro proyecto fuera se tratara de, ¿cómo se llama? De pilado de arroz, digamos que nuestro negocio decía, no sabe que vamos a dar servicio de pilado de arroz. Cuando hablamos de pilado de arroz, estamos hablando de contratar 2 personas y que con mortero pilen el arroz, como vemos acá adelante, ¿no? Estos son ancestrales, pero es una tecnología de alguna forma en el campo, ¿no? O otra pequeña que ya se ha mejorado, donde hay un equipo que permite pilar el arroz, seguramente con algunas deficiencias en la calidad, ¿no? Y luego tenemos otro equipo un poquito más grande, de mejor tecnología, y otro industrial, ¿no? Entonces, ¿de cuál de estos estamos hablando, no? De si probablemente hablamos de alguna de estas tecnologías, lo primero que tenemos que es analizar, ¿hay disponible? ¿Existe en el mercado? Eh, ¿Podemos contar con eso? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que podamos obtener este equipo, ¿no? Generalmente, jóvenes, para que su conocimiento, cuando se habla de equipos grandes, de maquinarias grandes, las empresas que las fabrican no los tienen ahí en sus almacenes esperando a quien los compre, sino hay que hacer los pedidos para que recién de acuerdo al tamaño que se solicite, eh, lo diseñen y lo preparen, o en algunos casos ya tienen diseños establecidos. Si se adecúa al tamaño que se desea producir, entonces será excelente, ¿no? Pero tienen el diseño, pero más no los equipos disponibles para decir, bueno, acá te pago al contado y quiero que me entregues hoy día. No, eso no sucede con este tipo de maquinarias grandes, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esas situaciones de estos maquinarios, equipos, para cuando queremos hacer un proyecto y pensamos de que una vez que el proyecto ya tenga la plata, ya nosotros lo compramos en 1 mes o 2 meses, lo instalamos y vamos a estar produciendo, dando servicios de pilado. No, eso no es así. Así es que hay que tener en consideración que siempre la tecnología, eh, eh, dependiendo del tamaño de tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Igualmente, como les decía, ¿no? En el caso de nanotecnología, que decía para que nuestra universidad dé servicios, una nanotecnología, pues obviamente se necesita para, para certificar las calidades y las características más específicas de algún producto, ¿no? Digamos, de nuestro cacao, del café que producimos, del camu camu que producimos, y podamos decir cuáles son sus propiedades, sus propiedades más elementales, como son los aminoácidos. Entonces, para ello se necesita equipos especializados. Y luego, equipos especializados, pero además de ser especializados, ¿cuál es su capacidad de servicio, ¿no? Entonces, eso hay que, y existe en el mercado lo que nosotros queremos. Por ejemplo, de repente hay una suerte de una gran cantidad de productos que nos pidan que le determinemos sus características, su análisis proximal, como se llama, de estos productos, y hay una cola. Entonces eh, tenemos que saber cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser la capacidad, ¿no? No olviden que ustedes cuando estaban en colegio han estudiado con unos pequeños microscopios, luego han visto ¿cómo se llaman los otros mayores? Ya no me acuerdo, las de mayor capacidad. Entonces, fíjense cómo es la tecnología, ¿no? La tecnología es cada vez más sofisticada, pero cuando es más sofisticada, eh, y de mayor capacidad de servicio, entonces, como repito, no es fácil de obtenerlo, ¿no? Entonces, tenemos que saber. Por eso, cuando hacemos el proyecto hay que estar investigando. Por eso, cuando se hace un proyecto,
elaborar un proyecto no se hace en una semana, unos expertos se sientan y ya lo hacen, no. Eso pasa tiempo, muchos proyectos, por ejemplo, esos proyectos que no requieren de mucho estudio para construir un colegio, para hacer las carreteras, demora de 4 a 5 meses, que son ya pues son proyectos que siempre, frecuentemente se hacen, sin embargo, requiere de ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando se hace un proyecto de negocios es mucho más complicado, ¿no? Bien. Ahora, en el tema financiero, como les repetía, ¿no? Podemos nosotros soñar con nanotecnología, con producción a gran escala y todo eso, pero ¿hay plata disponible? ¿Podremos conseguir el financiamiento para hacer realidad nuestro proyecto? Entonces, ¿hasta cuánto podemos conseguir, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto es posible conseguir? Entonces, ¿para qué? Para que nuestro proyecto, pues, lo desarrollemos hasta donde podamos disponer de dinero para implementar el proyecto. De lo contrario, no va a ser posible, pues, ¿no? Porque podamos soñar en grande y después el proyecto lo guardamos, ¿no? Entonces, pero en algunos casos podría ser que si el negocio si se logra definir, porque lamentablemente casi en el último capítulo vamos a determinar la rentabilidad de un proyecto. Ahí vamos a ver pues si ese proyecto es tan rentable o no. Y si lo vemos que es tan rentable o no, si vemos que es muy... Bueno, se fue por un momento mi internet. Entonces, seguro me ha cortado también mi diapositiva. ¿O se sigue viendo la diapositiva, jóvenes? Ya no se ve, profesor. Ya no se ve, ¿no? Vamos a volver a... Hay alguien que está en la sala de espera, por favor, si pueden darle pase, porque yo como estoy con la diapositiva no lo ubico. Ya, entonces, como les repito, el tamaño también está condicionado por la disponibilidad de plata, ¿no? Acá qué dice, a ver, el acceso a recursos financieros limita el tamaño del proyecto. Si no se puede acceder al capital suficiente para realizar el tamaño mínimo del proyecto, este no es factible. Si hay capital disponible, debe elegirse el proyecto de tamaño conservador y de menor costo de operación. Ya entonces, como ustedes ven, puede ser que el financiamiento sea de aportes de los socios, o puede ser de los bancos, de las entidades financieras. Entonces, entonces se tiene que analizar si es que hay también, ¿no? Si hay entidades que financian el proyecto al cual nosotros queremos implementar, ¿no? Porque los bancos tienen sus propias reglas, dicen, ¿no? ¿Qué proyecto, de qué se trata? Si es un proyecto, ellos evalúan previamente y ven si es rentable, tiene digamos, una luz ámbar, pero para que le den verde, generalmente tienen que ellos ver si este tipo de proyectos, qué resultados tienen en otros lugares, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ellos le van a dar la luz verde e inclusive también a veces mucho tiene que ver la tasa de interés que te van a dar por el crédito, ¿no? Dependiendo del riesgo que tiene el proyecto. Si es de bajo riesgo, obviamente te pueden dar a menores tasas. Si es de alto riesgo, te van a dar mayores tasas, ¿no? Bien.
Aunque tenemos un capítulo del tema de financiamiento, ahí lo vamos a ver con más detenimiento. Bien. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. Ya, en otras palabras, la materia prima e insumos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando a veces uno implementa algún proyecto y de pronto, de repente, por ejemplo, pensemos en algún proyecto sencillo? En los polos, en los gorros, ¿no? Dicen, vamos a diseñarlo, vamos a tener estos dibujos, vamos a ponerle estos colores, pum, lo diseñan en la computadora. Y cuando van al mercado no encuentran esos colores con esas calidades que ustedes han diseñado. O si encuentran que la producción es eventual, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con las frutas. Ustedes se han dado cuenta que las frutas en nuestra Amazonía no son de todo el año. Hay épocas donde hay mangos, hay épocas donde hay piñas, ¿no? Entonces, pero son periodos de producción. O sea, no es permanente la producción de piña, de mango. Obviamente cuando se maneja con tecnología ya de invernadero se puede de repente manejar de todo el año, ¿no? La producción de todo el año, pero todavía mientras manejemos en situaciones de geografía, todavía vamos a tener que tener producción eventual, ¿no? Entonces, por eso es que no todo el año tenemos mango, ¿no? Ustedes saben que mango aparece generalmente en noviembre, diciembre, enero y después ya no tenemos. El mismo aguaje que se ve casi todo el tiempo, pero tiene sus épocas de mayor producción y épocas de menor producción, ¿no? Y lo mismo pasa con casi todos nuestros frutos, ¿no? El picuayo. Y obviamente se habrán dado cuenta ustedes que cuando se produce en épocas que no es su producción, sus precios se elevan. Bien, por ejemplo, en este caso, yo tengo un ejemplo de una planta de alimento balanceado. Esta planta de alimento balanceado, ¿qué materia prima debe tener? Pues es genérico, no están todos los que deberían estar, pero más o menos para tener una referencia, una idea de qué pasa con el tamaño. Por ejemplo, acá tenemos maíz, o sea, esta planta para que produzca su alimento balanceado necesita de maíz, necesita polvillo de arroz, harina de soya, harina de pescado. Además, otros insumos, ¿no? Que son nutrientes que pueden ser de origen animal o nutrientes de origen vegetal o minerales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros no hacemos un análisis adecuado de la disponibilidad de maíz o disponibilidad de harina de soya o disponibilidad de harina de pescado, nuestra planta no va a tener una producción como esperamos. Por eso es importante. Y tenemos que saber cuánto de maíz produce nuestra región para poder la planta. De repente ponemos una planta grande y no hay suficiente maíz. Y tenemos que importar de otros países y nos va a salir más caro. Igualmente, ¿no? O de repente importamos y sale más barato también, pero ese maíz obviamente no tendrá las características como nosotros esperamos, ¿no? Y en la harina de pescado es un tema de muy alto riesgo en la producción de alimento balanceado. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque lamentablemente la producción de harina de pescado está en función al cambio climático. Cuando el cambio climático eleva demasiado la temperatura del mar, no hay pescado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los pescados desaparecen, mueren, no, se desplazan. Y se desplazan lamentablemente a la zona sur, ¿no? Se desplazan hacia Chile. Entonces, para que tengan idea ustedes de lo que sucede con el pescado, para empezar, les explico cómo se genera la harina de pescado o de qué se genera la harina de pescado. Harina de pescado
está establecido en nuestras normas para ser generado a partir de la anchoveta. No sé si ustedes conocen la anchoveta, son pequeños peces casi como nuestra ractacara, un poco o más chico todavía, que tienen una alta tasa de proteína. Y esta anchoveta, lo que se hace es, esta anchoveta es de agua un poco tibia. O sea, ¿cómo es? Para que ustedes también conozcan qué pasa en el mar. Del sur de Chile sube una corriente, la corriente Humboldt, ¿no? Es de aguas frías. Y hay otra corriente que viene del norte, de aguas calientes. Pues estas dos corrientes generalmente se mezclan a la altura de Chimbote. Por eso Chimbote es la primera zona de producción de anchovetas y por eso es que en Chimbote están instaladas las principales fábricas de harina de pescado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Por qué está sujeto entonces esta harina está sujeto pues al cambio climático? Y en estos últimos años, la tasa de cambio de la temperatura ha sido mayor que en las décadas anteriores. Entonces, cada vez nuestra agua es más caliente, ¿no? Entonces, eso hace también de que nuestros peces no se desarrollan con normalidad y la cantidad cada vez es menor. Por eso que hay mucho problema con la disponibilidad de harina de pescado, ¿ya? Bien, entonces eso es importante que conozcan ustedes. Por eso es importante, si tenemos un proyecto de esta naturaleza, tenemos que analizar fehacientemente. Eso tendríamos que haber hecho, por ejemplo, analizar de cuánto de maíz se produce, cuánto estamos produciendo ahora, cuánto hemos producido antes, cuánto produciremos más adelante, ¿no? Entonces es importante conocer. ¿Para qué? Para ver si el tamaño de la planta que vamos a poner va a ser abastecida en forma eficiente o en la cantidad que se necesita o no. Igual con los otros productos, no tanto con polvillo de arroz, va a depender de la producción de arroz. O, fíjense, el polvillo de arroz, ¿de dónde sale? Sale del pilado de arroz. Y generalmente el polvillo de arroz es mayor cuando nuestra tecnología es mala. Pero cuando la tecnología es buena, cuando la tecnología es de alta calidad, obviamente el polvillo va a ser menor, porque va a haber menos pérdidas, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo es que podría desaparecer el polvillo de arroz si es que se implementa tecnologías adecuadas y apropiadas y cae el polvillo de arroz. Entonces nuestra planta no va a tener la cantidad que nosotros hemos establecido. Igual, ¿no? Con la harina de pescado, la harina de soya, ¿no? Entonces, ¿cuánto producimos? ¿Cuánto podremos producir más adelante? Eso es importante. Bien, sigamos. La gestión, o como les decía, la parte de organización. ¿Qué es lo que vamos a tener en consideración acá? Como les decía, ¿no? Si hacemos un proyecto pues altamente especializado de nanotecnología, vamos a necesitar especialistas de alto nivel, ¿no? Y probablemente el costo sea muy alto, de repente no sea razonable, no nos sale a cuenta traerlo porque de repente los ingresos no van a ser suficientes, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Yo les un poco comparto. Hace 5 años o algo más, cuando se construía la carretera de la pista ya asfaltada desde el Bel La Novia hacia Tingo María o hasta el puente Pumahuasi, cuando se construía esta carretera, el gobierno regional tenía proyectos de café y de cacao en la zona de Aguaitía. Y fíjese, y para estos proyectos se necesitaba mano de obra y no había mano de obra.
No había mano de obra. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no había mano de obra? Porque la gente ahí estaba trabajando en esta pista y obviamente ya tenían trabajo asegurado por todo el periodo de la construcción y no había para el manejo de estos proyectos, ¿no? Que era de café y de cacao. ¿No? Entonces sucede, o a veces en la misma playa también cuando a veces hacen en grandes cantidades, se, se requiere de mano de obra. No olviden, por ejemplo, en el tema agrícola, sucede que coincide, por ejemplo, si hay, digamos, si hay 500 hectáreas o 1000 hectáreas, y esas 1000 hectáreas son de diferentes dueños, y para ello se requiere mucha mano de obra. Y la siembra que se hace, generalmente del arroz, del maíz, es en la misma época. Y como es en la misma época, entonces se jalonean al, a la mano de obra, ¿no? Entonces, fíjense que hay que tener en consideración también esto. Y a veces de repente nos quedamos con nuestro proyecto en mano porque no alcanzamos a la cantidad de gente necesaria, ¿no? En la en el proyecto siempre es importante tener en consideración tanto la calidad de la mano, por eso en los proyectos vamos a especificar mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Obviamente los no calificados son los obreros, ¿no? Y, y aún los obreros también en algunos casos escasean, ¿no? Eso como les repito, sobre todo en los proyectos agrícolas de gran escala, escasea porque les repito que la siembra se hace casi en la misma época, todos siembran en la misma época, todos siembran, todos necesitan mano de obra. Entonces ahí hay dificultades. Bien. Entonces también hay que tener, o sea, esto no es, la mano de obra por lo general no es tan condicionante. Si no, también les comparto, por ejemplo, en Camisea se empezó a trabajar hace más o menos 25 años. Y, y obviamente, como estaba en la etapa todavía de exploración y luego de implementación, entonces, ¿qué se necesitaba para ello? Necesitaba gente que maneje su motosierra. Y la gente que está preparada para manejar motosierra con mayor eficiencia, ¿de dónde es? La gente de la Amazonía. ¿Y qué hicieron ellos? Llevaron gente de Lima y gente del Cusco, de las sierras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No tenían habilidades. Sí, obviamente se adaptaban a cortar, pero no con la eficiencia que lo hacía un amazónico, ¿no? Entonces, eh, tuvieron que cambiar de, de personal, pues, ¿no? En vez de contar con personal de la sierra o de Lima, tuvieron que contar con personal de acá, de Pucallpa, de toda nuestra región Cayali, ¿no? De Atalaya, de Aguaití, entonces me llevaron y obviamente era un buen sueldo, ¿no? Bien, entonces siempre es importante la mano de obra, tanto a nivel de obreros como también a nivel especializado. También les repito que también hay otros factores que obviamente no son condicionantes, pero sí es importante tener en consideración para determinar el tamaño, ¿no? El tamaño muchas veces deberá supeditarse más que a la cantidad demandada del mercado o la estrategia comercial que se defina como la más rentable o segura para el proyecto. O sea, como para este caso un poco la estrategia comercial, no debe tener uno un plan comercial. Un plan comercial con un tamaño óptimo. ¿Por qué? Porque si producimos una cantidad y no lo logramos vender todo el producto que tenemos, entonces ya es un problema. Porque es un problema mantener en almacén por los diferentes motivos puede deteriorarse si es que son productos perecibles o en su defecto requieren de
otros gastos, ¿no? Como la energía eléctrica, la ventilación, dependiendo de todo. Entonces genera mayores gastos. Por eso uno debe tener también, además de su plan comercial. Y de acuerdo a ese plan comercial que tienes, también sugiere qué tamaño debemos tener nuestra, eh, el tamaño de nuestro proyecto. Bien, viene localización. Antes de empezar lo que voy a tomar un poco mi agua, no me estoy atorando. Bien, ahora vamos a ver la localización. Cuando alguno de ustedes han expuesto su proyecto, ya me han dado hasta la dirección exacta dónde se va a hacer el proyecto. No, no es así de fácil. Para la localización tenemos que también analizar una serie de factores, ¿no? Entonces, por eso cuando hablemos a nivel de inversión, ¿no? No olvidémonos de los proyectitos, ustedes chicos, sino de inversión. O sea, las grandes empresas internacionales dicen, ¿no? Y vamos a implementar un proyecto, por ejemplo, de producción de madera. De repente, como ellos manejan todos los hilos del mercado internacional, se dan cuenta de que va a haber un requerimiento de madera. Entonces dicen, vamos a implementar grandes aserraderos para implementar la madera. ¿Dónde podemos implementar ese aserradero? Entonces ellos van a decir, ¿no? Brasil, Colombia, Perú, de repente en Costa Rica, en el África, en el Asia. Entonces es un análisis de macrolocalización, ¿no? Y ellos, entonces en base a eso dicen, entonces para esta localización obviamente también tienen que ver si hay la materia prima que quieren trabajar, ¿no? O sea, si hay árboles o no hay árboles, esa es la materia prima, ¿no? Entonces, es importante que tenga pues lo necesario para implementar ese negocio, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de producción, ¿cómo se llama esto? De equipos de cómputo, ¿no? Ya llámese las laptops o los equipos de mesa y todo ello. ¿Dónde podría implementarse una fábrica, ¿no? Entonces, cuando se hace la localización, analiza una serie de factores, pero uno de los factores más importantes y más determinantes es un poco ver si estamos cerca al mercado, o sea, cerca hacia quién vamos a vender. Eh, por ejemplo, yo había analizado un poco para que ustedes tengan conocimiento, estaba analizando en el mundo, yo decía, uno de los países que compra bastante pescado es España. Otro país que compra bastante pescado, es Estados Unidos. Pero no estoy hablando de pescado congelado, estoy hablando de pescado fresco. Entonces yo digo, oye, pero para que desde la región Cayali, por ejemplo, pues si nosotros producimos paiche, para poder colocar a España vamos a tener que llevar congelado. No hay otra forma. Para llevar a Estados Unidos tenemos que congelarlo. Porque sacarle de Pucallpa a Lima, estamos hablando en todo el proceso por lo menos mínimamente 2 horas. Y digamos que en 2 horas puedas salir del aeropuerto de Jorge Chávez. Son aproximadamente 9 horas a algún punto de Estados Unidos. Estamos hablando de 11 horas. Entonces, en esas 11 horas
va a ser difícil de que... Son 11 horas, netas de transporte. A ello aumentale la llegada del el traslado desde la planta hasta el aeropuerto. Bueno, en el aeropuerto va a estar ahí mismo, en cuánto tiempo lo van a llevar y luego llegando al otro, en cuánto tiempo. Estamos hablando de por lo menos 24 horas sumando todas las horas. Y en 24 horas pescado fresco ya fuimos, ¿cierto? Entonces, yo decía, pucha, que vamos a nosotros desarrollar el país. Si el mejor mercado de Estados Unidos, no sería nada raro que un inversionista agarre y diga, a ver, ¿cuál es la tecnología de producción del país? Ya está, ya gracias. Se va a Costa Rica, produce en Costa Rica porque tienen también su zona tropical, producen ahí y a la vuelta de la esquina está Estados Unidos. Y adiós nuestros sueños de exportación. Entonces, sí, tenemos que analizarlo. Yo he analizado ese caso y lamentablemente me frustré porque yo vi que es un proyecto de gran inversión no iba a funcionar. Es más, hubo este señor Dyer también. A ver, yo ya había analizado esto del mercado de Estados Unidos, pero ¿cuál es el problema llevar congelado y llevar fresco? Esto es importante que conozcan, pongan atención. Si nosotros, si nosotros vendemos pescado fresco en, digamos, en España o en Estados Unidos, digamos que el pescado fresco cueste $10 el kilo, fresco. ¿Y sabes cuánto cuesta congelado? De $3 a $4, menos de la mitad. Entonces, para que vean el problema que se nos puede generar, ¿no? Entonces, por eso es importante ¿cómo se llama este término? El costo oportunidad. ¿Qué significa costo oportunidad? Que significa de que tú tienes potencialidades para producir algo y además tienes cercanía para venderlo, ¿no? Entonces, si tienes esas condiciones, tú eres el beneficiado o la zona es el beneficiado y con la que va a ser difícil que compitan otras zonas. Ese es un tema muy, muy importante. Por eso cuando se trata de localización no es tan sencillo decir, no, vamos a poner el negocio ustedes ya han definido dónde van a poner el negocio, inclusive algunos, como repito, hasta dirección exacta me han dado de su casa. Es que los negocios no se ponen así. Obviamente, tampoco voy a decir de que todos los negocios son así, ¿no? Pues alguien tiene su casa y de pronto dice, pucha, man, no tengo que ingreso, ya pues me pongo a vender algo en mi casa. Obviamente tendrá algunos ingresos, seguramente no eficientes como si estuviera en un lugar adecuado. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué negocios hay en mayor cantidad en Raimondi? Aparte de los bancos. A ver, ¿alguien me puede decir? Chicos, ¿están atendiendo o no? Jóvenes, creo que estoy hablando solo. ¿Está o no está? Aquí estamos, profe. Me preocupa. Ya, a ver, hagamos un alto con las diapositivas. Les pregunto, ¿qué negocio es la que más se repite en Raimondi? En Girón Raimondi. A ver, digan cualquier negocio. Digamos, entre el Banco Continental y el Banco de Crédito, ya en esas dos cuadras. ¿Qué es lo que
¿Qué negocio es lo que más se repite? Casa de cambio, profe. ¿Qué De otro? ropa, también, celulares. De ropa. Las ¿Ah? farmacias. Las farmacias. ¿Cuántas farmacias hay? Varias farmacias, farmacias y boticas, ¿no? Entonces, ahora sí yo les pregunto. Si ustedes quisieran poner una farmacia, ¿dónde se atreverían a poner? Es un punto donde se ha movido, pero no haya mucha competencia. No, no es así. Por un hospital, profesor. Ya puede ser. Pero por el hospital también hay varias farmacias, ¿o no? Es una avenida principal, profe. Ya. Sería cuestión de buscar, profe, en qué lugar hay regular población para poner ahí, ¿no? Porque en tema de salud siempre la gente va a buscar una botica, sí o sí. O más que en un momento, en cualquier momento Ya, va a querer una medicina, ¿no? claro. Por ejemplo, yo siempre ando con movilidad, pero ahora estoy sin movilidad por la situación de que está en el taller mi carro. Y tenía que ir a comprar medicina. Decía, "Cha, me voy a tal sitio y si no encuentro, voy a tener que ir hasta Raimondi. Y ya no me cobran igual, ¿no? Porque de acá de mi casa a Raimondi me van a cobrar 5 soles. Pero si me voy de acá hasta Micaela, que al frente hay varias farmacias, me van a cobrar una cantidad, probablemente 3 a 4 soles. Ya, entonces, si pago 3 soles y de Micaela hasta Raimondi no me van a cobrar 3 soles, me van a cobrar mínimo 4 soles. Entonces, si hago esos dos viajes, me va a costar 7 soles. Pero si me voy directo, voy a pagar 5 soles. ¿Por qué? Porque yo me siento seguro que yendo a Raimondi, como hay varias farmacias y grandes, voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, el hecho que estén juntos varios negocios tiene mayor opción de que la gente vaya. O sea, uno a veces dice, no, pero la competencia no es mejor, cuanto más cerca estás. Por eso se llaman los famosos, ¿ustedes han escuchado lo que son clústeres? Chicos, Como dijo, profesor. clusters. Se escribe clúster. Sí, profe. ¿No han escuchado? Están en séptimo ciclo, chicos. Raimondi, ¿qué es? Perdón, Gamarra, ¿qué No, es? no, profesor. Gamarra es un clúster de ropas. O sea, Claro. ya entonces es lo mismo, ¿no? La gente de Lima dice, oye, chaque, quiero ropa que sea económica. ¿Dónde me voy? A Gamarra. Porque ahí están todas las tiendas para escoger. Entonces, los que han pensado poner su negocio de ropa se han ido para allá, porque ahí sí o sí van a poder vender mejor que en otro lugar. Por eso es importante analizar ese tema. Que en otro lugar distinto al clúster sí puedes vender, sí puede dar resultado, pero seguramente no tan mejor como estar en el clúster o en la zona donde están los otros. Por eso, como decía, yo estaba analizando, decía, pucha, que voy a más de lo que debo pagar si me voy solamente hasta Miquel, a lo mejor me voy hasta Raymond y pago menos. Y ahí, con toda seguridad, porque hay varias farmacias. Bueno, el internet me hace un descanso obligado. Bien,
Entonces, cuando se analiza la localización del proyecto, hay que tener en consideración muchos factores. O sea, lo primero, lo ideal es de que estés cerca a tu mercado. Cerca, ¿dónde vas a ver? ¿Dónde está tu demanda? ¿Dónde está la gente? Cuando hablamos de mercado, estamos hablando de dónde está la gente que nos va a comprar, ¿no? Que estemos cerca a ellos. Entonces, eso es importante tener en consideración como primer factor. Hay otros, como por ejemplo, imaginémonos si somos productores de ropa, ¿no? Tenemos que tener en consideración acá dos factores. Que tengamos cerca la materia prima y cerca el mercado. Aunque en ropa no es tan definitorio esto, porque igual de Lima puede venir y se puede, pero imaginémonos que tengamos una planta de producción de frutas. O sea, como vemos nosotros en los mercados, en los moles, vemos, por ejemplo, conservas de piña. Que nuestra planta sea de producción de piña. Y entonces es importante que estemos cerca al mercado y también cerca al área de producción. ¿Por qué? Porque como son alimentos y los alimentos se deterioran rápidamente, y más aún cuando lo vas a trasladar a cierta distancia, entonces es mejor que estemos cerca a la zona de producción y también cerca al mercado, ¿no? Entonces, esos son otros factores que hay que tener en consideración para ver dónde vamos a ubicar nuestro proyecto. Bien, entonces vamos por el tema teórico. Bien, localización dice. La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir, en donde se obtenga la máxima ganancia. Eso tiene que estar presente siempre. ¿Dónde vamos a obtener la máxima ganancia? En este estudio de localización de proyectos se debe tener en cuenta dos aspectos. La macrolocalización, que significa macro, ¿no? Un poco, digamos, en el país o en América, ¿no? En América del Sur. También podemos hablar de mesolocalización. Meso ya es en el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos porque son los niveles, meso, macro y micro, ¿ya? Entonces, meso podemos decir, oye, ¿dónde lo ubicamos? ¿En África o en qué continente? Pero luego decimos macrolocalización, podemos hablar de un continente. Y luego microlocalización, que puede ser en el país, dentro del país, en qué parte, ¿no? Entonces, en este estudio de localización de proyectos se debe tener en cuenta dos aspectos. La macrolocalización, lo cual consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para la ubicación del proyecto, en el país o en el espacio rural y urbano de alguna región. Y la microlocalización es la determinación del punto preciso donde se construirá la empresa dentro de la región. Y en esta se hará la distribución de las instalaciones en un terreno elegido. Sigamos. Factores que determinan la localización. Factores de microlocalización. No, perdón, este es de macrolocalización, ¿eh? Acá hay un error. O el otro está en macro. Sí, acá hay un error. Este es de macrolocalización. Ya. Vamos a grabarla para que... Factores de macrolocalización. Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados fuerzas locacionales. Se les considera como fuerzas locacionales, que influyen de alguna manera en la inversión del proyecto y de los cuales podemos evaluar. Para la macrolocalización se debe analizar en estas zonas a seleccionar las que ofrezcan las mejores condiciones con respecto a ubicación de los consumidores o usuarios, o sea,
sea, ¿qué distancia estamos de los consumidores usuarios? La localización de la materia prima. Eso también depende de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si nosotros si tenemos un proyecto, por ejemplo, de venta de retails o de productos menores, entonces compramos y vendemos. Ya. Y demás insumos, vías de comunicación y medios de transporte. O sea, si hay los vías de comunicación y medios de transporte, ¿no? Entonces estamos hablando si hay pues carreteras, si hay aeropuertos, si hay puertos, ¿no? Cuando hablamos de vías de comunicación. Infraestructura de servicios públicos. Cuando hablamos de infraestructura de servicios públicos hablamos si hay agua, luz, desagüe, ¿no? Que son los servicios públicos. Políticas, o sea, de pronto, ¿quién es más travieso de acá? Quiere poner su negocio de tipo Charlotte, ¿no? Entonces tiene que ajustarse a las políticas de ese distrito, de esa municipalidad, si están prohibidas o no prohibidas, si se cumple o no con las políticas de este distrito, ¿no? Entonces, si ellos por ejemplo, en sus ordenanzas locales han dicho que no está prohibido totalmente la implementación de prostíbulos, entonces obviamente no se va a poner, ¿no? Bien. Y si son, o probablemente, por ejemplo, haya políticas de promoción en otras cosas, no de prostíbulos, ¿no? Sino de algún producto. Por ejemplo, de repente, el gobierno regional promueva la producción de camu camu y para ello, obviamente, hay políticas de Estado ¿de qué? De acondicionar unas buenas carreteras hasta el lugar donde haya los sembríos estos, de repente hay asesoramiento, hay apoyo técnico, ¿no? Esas características que permiten que ese proyecto pueda salir adelante, ¿no? Pues es importante, planes o programas de desarrollo, o sea, si están entre los planes y programas de desarrollo, obviamente serán favorecidas, ¿no? Como repito, ¿no? A través de sus carreteras, de repente instalaciones eléctricas y todos esos detalles para que una planta pueda desarrollarse con facilidad. Normas y regulaciones específicas. Siempre es bueno que el Estado participe en estas regulaciones. Lamentablemente con este tema del libre mercado, un poco como que el Estado casi no regula nada, pero debería regular. Tendencias de desarrollo de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, si dentro de los planes, cuando hablamos de tendencias, hablamos de lo que se quiere hacer en futuro, ¿no? Así son tendencias. Si lo que se quiere hacer en futuro, de repente, apertura de una carretera, de repente apertura de carretera hacia Iparía, ¿no? Entonces, hoy decimos, oye, ¿qué tal si nos compramos un terreno en la carretera y ahí hacemos sembríos? ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente antes de que se haga la carretera, esos terrenos no van a costar tan caros, ¿no? Pero una vez que se construye la carretera, eso van a costar carísimos. Pero si nosotros sabemos ya que están en los planes la construcción de esa carretera y vamos y compramos terreno con fines de hacer proyectos agrícolas, nos doblamos, porque vamos a comprar un terreno casi barato. Y apenas se construye la carretera, ese terreno se van a elevar de precio, ¿no? Entonces, esas son entonces para eso podemos plantear nuestros proyectos. Bien, condiciones climáticas, ambientales, suelos, intereses de fuerzas sociales y comunitarias. Es importante siempre, ¿no? Si es que nuestro proyecto tiene algún riesgo climático, si podemos tener problemas con las autoridades, ¿no? Entonces, también hay que ver en qué parte lo podemos... Por ejemplo, siempre ha habido análisis de carácter climático cuando se
implementa los mataderos de ganado. ¿Por qué? Porque estos mataderos, por más eficientes que sean la de limpieza, siempre emiten olores y si está en la dirección de la corriente de aire que va del matadero hacia el pueblo, entonces le va a llevar todos esos olores, ¿no? Como sucede en Chimbote, ¿no? Por los olores de la harina de pescado, ¿no? No olvidemos que nuestras harineras no son del año pasado, de hace 10 años, esos vienen de los años 50, de los años 60, ¿no? Donde casi nadie le interesaba en esos tiempos los cambios climáticos, las regulaciones climáticas, ¿no? O ambientales, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Por eso de repente alguien se emociona, dice, tengo un terreno, ahí yo pongo mi matadero y ese matadero va a mandar los olores cualquier rato. Lo que ha pasado acá nomás con esta situación del Yamagás, ¿verdad? Por ejemplo, eso no deberían haber estado ya. Fíjense ustedes, ¿no? Toda una inversión hecha para el envasado, qué sé yo, de gas, pero fíjense esa localización. Estaba inadecuado, estaba totalmente reñido con las normas. Y no digamos que esta Yamagás es de hace 20, 30 años, no hace mucho. Yo todavía me acuerdo que ahí antes funcionaba una discoteca que se llamaba La Fungla, ¿no? Entonces, mire, ellos han tenido presión ya desde el año pasado por los pobladores, por los vecinos, para que salieran de ahí. Y miren qué ha terminado. ¿Se dan cuenta? La localización no es simplemente decir yo lo voy a hacer acá porque acá tengo terreno o es el terreno de mi suegra. No es así. La localización se tiene que hacer un análisis muy riguroso, ¿no? Igualmente, por ejemplo, los suelos, ¿no? Alguien dice, no, ¿sabes qué? Como está produciendo muy bien la palma aceitera, yo acá siembro palma aceitera y punto. No es así. La palma aceitera tiene suelos donde va a producir mejor. Igualmente, por ejemplo, dicen, no, yo voy a sembrar acá eucalipto brasileño o otros productos naturales como la bolaina. No todos los terrenos son apropiados para alguna de estas especies. Tienen sus características especiales. Por eso es importante hacer un buen análisis de la localización antes de tomar decisiones dónde se va a realizar. Bien, luego pasamos a ver la microlocalización. Acá sí hay que tener en consideración la disponibilidad de costos de los recursos, de la mano de obra, la materia prima, servicios y comunicaciones. Ya casi estamos, centrando, casi llegando, ¿dónde lo vamos a realizar? Otro factor de ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y consideraciones ecológicas. Costo de transporte de insumos y de productos. Por ejemplo, costo de transferencia a la cuenta de fletes. En macrolocalización veíamos medios de transporte, ojo, acá estamos viendo costos de transporte, que es distinto. Por ejemplo, los costos de transferencia a la cuenta de fletes comprende la suma de costos de transporte, insumos y otros productos. Como se dan cuenta, chicos, es todo un análisis complejo para determinar dónde se va a implementar el proyecto. Ya, obviamente, cuando hagamos proyectos chiquitos, a veces pensábamos que lo podemos hacer en nuestra casa o en la casa de la enamorada o de la novia, qué sé yo, ¿no? Pero cuando se hacen proyectos grandes, hay que tener muy en consideración distintos factores. Ya para la próxima clase vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de implementación de un aserradero. ¿Dónde sería más apropiado? Ya, entonces para ello, antes de determinar dónde lo vamos a implementar un aserradero, primero vamos a establecer los factores, ¿no? Vamos a decir,
Bueno, para aserradero, ¿qué necesitamos? Que tenga energía eléctrica, que tenga agua, que tenga luz, que tenga desagüe, que tenga un buen acceso, tanto, tanto para recibir las trozas de madera y también para que salga la madera ya procesada. Entonces, ¿dónde sería más adecuado? Eso vamos a utilizar como ejemplo en la próxima clase y por ahora hasta acá nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta sobre tamaño, sobre localización? Es muy importante ello porque tanto el tamaño como la localización van a definir finalmente la rentabilidad del proyecto. Como repito, no es Profesor, simplemente... Dime. Profesor, disculpe, ¿estas diapositivas no va a subir al aula virtual o lo va a pasar por el WhatsApp? Les voy a pasar al WhatsApp. Más bien antes que me olvide de una vez, porque después me olvido y ya no les paso. ¿Eh? Vamos a pasarlo de una vez. A ver, ¿dónde está? Está lenta mi internet. Ya creo le llego. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesor, buenas noches. Ya, dale, ya. Quisiera preguntarle si en qué etapa se podría implementar o se podría hacer lo que es el estudio de impacto ambiental. Al final todavía. Al final lo vamos a hacer. Tanto con la organización y el impacto ambiental, al final lo vamos a desarrollar. Ya, profesor. ¿Mm? Bien, chicos, si no tiene más preguntas, ahí nos quedamos. Hasta la próxima clase. Muchas gracias. Ok, profesor, buenas noches. Está Ya, bien, profesor, buenas Bueno, noches. profesor, gracias, buenas noches. buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Vayan aprovechando el tiempo para ir determinando cuánto sería el tamaño de su proyecto, no se olviden, ¿eh? Ya tienen que definir el tamaño. ¿Ya? Y luego vamos a ese tamaño, con el tamaño que ustedes definan,
Y en la parte de ingeniería de proyecto vamos a empezar a programar la producción, ¿no? Entonces, pero ya tenemos que tener definido el tamaño del proyecto, no se olviden, ¿eh? Ya vayan avanzando, vayan poniéndose de acuerdo. ¿Cuánto produciríamos eso? No se olviden, si los gorros, ¿cuántos gorros produciríamos? O si van a mandar a hacer, cuánto van a mandar a hacer y cuánto podrían vender, ¿no? Entonces vayan craneando. Si son servicios, ¿a qué cantidad de gente podríamos dar servicios en ese negocio, ¿no? Ya tienen que ir definiendo el tamaño. No se olviden que su techo es la demanda insatisfecha. Ese es el techo. Y ese techo que hemos encontrado debe ser un techo, obviamente, anual. Bien, jóvenes. Ahí quedamos.